Alcaldesa, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Manuela Carmena en la SER. Antes de nada, ¿qué es lo que ha pasado exactamente con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, el delegado? ¿Por qué decide cesarlo? ¿Son discrepancias de forma o de fondo, alcaldesa? Bueno, fue algo absolutamente necesario y coyuntural porque el PEF ya estaba preparado, él mismo lo había tramitado y él mismo lo había elevado a la Junta de Gobierno, teníamos ya convocado el Pleno y él en el último momento pues manifestó que no solamente que no lo iba a defender, sino que se iba a ausentar y, en fin, era necesario que hubiera un nuevo delegado de Hacienda porque solamente lo puede defender un delegado de Hacienda, es decir, el reglamento del Ayuntamiento obliga a que sea el delegado de Hacienda. Y si no hay delegado de Hacienda, no lo puedo defender. Entonces, no podíamos jugarnos el conseguir lo que estábamos consiguiendo y lo que hemos conseguido gracias a esta aprobación de este Plan Económico Financiero 17-18, que ha sido aprobado ya inmediatamente, en el mismo momento, por el Ministerio de Hacienda y que nos libera de esa tutela extraordinaria que teníamos y que además nos va a liberar, espero ya hoy mismo, que se libere todas las obras que teníamos porque paradas. había dinero retenido Claro, por la justicia. Claro. El problema era que el Ministerio de Hacienda había presentado determinadas acciones judiciales y una de ellas había acordado el que se nos paraban prácticamente 300 millones de euros en obras que teníamos ya. ¿En obras de qué tipo, alcaldesa? Pues mira, eran obras de estas tan necesarias que yo cuando lo vi dije lo que sea para conseguir que se hagan estas obras, ¿no? Porque era, por ejemplo, arreglar los techos de los colegios, poner una calefacción en condiciones a un centro de mayores, conseguir que se hiciera una remodelación de un parque, ¿no? Esto es lo que aquí solemos decir que es la política cuerpo a cuerpo que se hace en los ayuntamientos, claro, ¿no? Claro, es que es tan importante eso, porque yo además creo que cuando hablé con el ministro, pues el ministro lo entendió. Dije, si es que son obras que están ya acabándose, que están en el presupuesto del 17, y bueno, pues el diálogo fue fructífero, porque, bueno, yo sé que ya ha presentado tanto el abogado del Estado como el abogado del Ayuntamiento, se han presentado el desistimiento de todos los procedimientos, porque nosotros también habíamos presentado un recurso que era interesante porque intentábamos que quedara esclarecida que nuestra interpretación de la norma era la correcta. Pero llegada a esta situación, lo más importante era abandonar la vía judicial para volver la normalidad al ayuntamiento. Para que se aclaren nuestros oyentes, y para que me aclare yo en primer lugar, son 300 millones de euros que, fruto del desencuentro de la interpretación de la regla de gasto que había entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda, estaban retenidos y por tanto no se podían hacer esas obras, y que al llegar al acuerdo con el Ministerio y aprobar el plan financiero se liberan y se pueden hacer, pero a cambio el plan financiero contempla menos inversión de la que ustedes hubieran querido. Claro, el plan financiero lo que impone naturalmente es la regla de gasto, como se interpreta, lo interpreta por la autoridad que es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda hace la interpretación final. Nosotros la podemos discutir, pero naturalmente él es el organismo regulador y hay que respetarla y hay que obedecerla. Una vez que ya se ha aclarado que no hay interpretación posible nada más que la que está ahora mismo en los, digamos, en las guías, porque esto se marca a través de unas guías, digamos, contables, ¿no? Y entonces eso significa que efectivamente ajustamos nuestro presupuesto a la regla de gasto. Pero claro, eso hay que verlo porque, como yo creo que no se entiende mucho, eso no quiere decir que nosotros renunciemos a los ingresos legítimos que tiene el Ayuntamiento y que quedarían por encima de la regla de gasto. Porque déjeme explicarle a los oyentes y recordar una vez más que es un ayuntamiento saneado, que ha conseguido reducir 2.000 millones de euros de deuda, que tiene un superávit de 1.000 millones y que el día que supimos que el ayuntamiento amenazaba con la intervención nos preguntábamos, ¿pero cómo es posible que esto ocurra? Que un ayuntamiento saneado tenga la amenaza de la intervención si gasta más de lo que ingresa. Claro, como muchos temas de la contabilidad es difícil entenderlo en un primer momento, pero eso no quiere decir que esos ingresos que tiene el ayuntamiento se los lleve la Hacienda. No. Esos ingresos están a disposición del ayuntamiento también, pero tienen que tener una fuente de financiación diferente, que se llaman las inversiones financieramente sostenibles, es decir, obliga a acomodar de una manera más compleja y más difícil el presupuesto, pero no es que no tengamos presupuesto, vamos a seguir teniendo el presupuesto que significan todos los ingresos del ayuntamiento. O sea, los recortes que se anuncian, ¿hay recortes a cambio del plan financiero? ¿Hay recortes? Claro, habrá reducción
en el presupuesto que se puede compensar con la ampliación, es decir, con lo que significa de gastar los remanentes por esa otra forma de financiación. Ayer cuando se conoció la noticia del cese del concejal de Hacienda, teníamos aquí a Pablo Iglesias, al secretario general de Podemos, que inmediatamente lo dijo en antena, que apoyaba la decisión del ayuntamiento, que le parecía muy injusta la regla de gasto. Lo dicen muchos otros ayuntamientos también, que les parece injusta, pero que consideraba que el lugar para defender su modificación era el Congreso y que, mientras tanto, los ayuntamientos tienen que cumplir la ley. Claro, yo creo que es muy importante y yo creo que es un avance interesantísimo el que ya esté una propuesta de modificación en el Parlamento, porque realmente es muy absurdo constreñir la utilización de los ingresos de los ayuntamientos, que son lo que además los ciudadanos ponen a disposición de sus ayuntamientos, de una forma que pudo tener explicación en un momento en el que los ayuntamientos pues no eran capaces de pagar los gastos precisamente a los proveedores, ¿no? Cuando nosotros ahora mismo no solamente es que les paguemos, sino que les pagamos en un periodo de 9 a 12 días, ¿no? Cuando tuvo que intervenir Hacienda, yo creo que algunos lo recordarán, había no solamente ayuntamientos, sino otros organismos de la administración del Estado que tenían hasta 120 días de demora y mucho más, ¿no? De sus Lo saben bien los autónomos que hacían trabajos para los ayuntamientos en toda España, ¿no? Entonces, eso que pudo tener una explicación, ahora no tiene ninguna, ¿no? Pero bueno, lo que sí yo creo que es importante, porque se ha generado tanta confusión, no significa recortes en sí mismo, sino que significa es sacar partidas del presupuesto que pueden ser después financiadas de otra manera, ¿no? ¿Y confía que por esa vía en el Congreso se consiga modificar la regla de gasto? Yo creo que sí, yo confío que sí, porque es como generar una serie de dificultades que no tienen una base económica de fondo, ¿no? Sino que es exclusivamente mucho más de una contabilidad formal, ¿no? Yo espero que se modifique, pero también tengo la confianza de que en el ayuntamiento pues vamos a seguir dando todas las prestaciones, no vamos a hacer ninguna reducción ni de las subvenciones ni de las prestaciones, y las inversiones pues buscaremos cómo las podemos financiar de la manera más adecuada para poder seguir haciéndolas, pero naturalmente dentro de los ajustes que obliga el que en el presupuesto haya esa reducción. ¿Este plan financiero evita definitivamente el peligro de intervención del Ayuntamiento de la capital de España? Nos quedamos a cero, sin antecedentes penales, como si dijéramos, ¿no? Es decir, nos quedamos a cero, no tenemos en esa medida ninguna tutela extraordinaria y ya está. Es decir, y es a partir, eso es un requisito que impone la Ley General presupuestaria, y nosotros pues ya para el 19 ya no tendremos tampoco que hacer este procedimiento, digamos, extraordinario, sino que podremos tener el presupuesto ordinario. Hemos escuchado, hemos metido el corte esta mañana, hacer una reflexión sobre la gobernanza en el Ayuntamiento de Madrid, sobre la lista que la llevó a usted a la alcaldía. Decía, hay que despolitizar, todo es política, alcaldesa, usted lo sabe, hay que despolitizar. ¿Se refiere a los partidos políticos, a la pulsión de los partidos políticos por tener cuota de poder? ¿Es a eso a lo que se refiere? Bueno, lo que yo quiero decir es que el Ayuntamiento de Madrid no está construido en base a un gobierno de coalición. No somos un gobierno de coalición. Fue una candidatura ciudadana formada, digamos, con muchas sensibilidades, pero sin que hubiera ninguna estructura de unos partidos políticos que generaban un gobierno de coalición, ¿no? Yo creo que es una experiencia nueva, y como todas las experiencias nuevas, pues muchas veces hay que ir construyendo el camino por el que se van a desarrollar, y a veces surgen dificultades, y cuando surgen dificultades, pues de nuevo hay que analizar, reflexionar y continuar. Gobernar es eso. ¿Con Sánchez Mato acaba la crisis en el ayuntamiento? No, yo creo que lo de Carlos ya lo he explicado, porque yo cesé ayer a Carlos con una celeridad que era obligada, porque si no, no podía continuar el proceso, pero Carlos solamente ha cesado como concejal de Hacienda. Él va a seguir en el equipo del gobierno, por supuesto, y tendrá pues naturalmente la responsabilidad que tenía como mi delegado en el distrito de Vicálvaro, y seguramente tendrá también otra responsabilidad en otro distrito, porque hay que reajustarnos, ¿no? Al haber pasado Jorge, que tenía la responsabilidad de delegado de 2 distritos. Jorge García Castaño es el nuevo delegado de Hacienda. El nuevo delegado de Hacienda. El nuevo delegado de Hacienda, que era responsable de Chamberí, ¿no? De Chamberí y de Centro. Entonces habrá que reorganizar. ¿Teme que haya salidas responsables que digan, yo ya no quiero esta responsabilidad en solidaridad con Sánchez Mato? No lo creo. ¿Y tiene la alcaldesa pensado ampliar la crisis?
cesar a otros concejales? No. Yo pienso que lo que tratamos es de reorganizar y yo diría un poco pues como de repensar, ¿no? Porque como es verdad, vuelvo a insistir, no somos un gobierno de coalición, no puede ser una concentración de partidos, no tiene nada que ver. Es verdad que se han ido, digamos, como consolidando algunos grupos que eran simplemente pues sensibilidades, pues digamos un poco se han como incluido más en estructuras más propias a lo que suele ocurrir cuando son los partidos los que toman las decisiones sobre las que van a desarrollarse las actuaciones que se toman, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que corregir, hay que volver a que tiene que quedar claro que es el ayuntamiento que toma sus decisiones, que no hay ningún partido político minoritario o no minoritario que pueda imponer ninguna de sus decisiones en el ayuntamiento. ¿Sus relaciones con Izquierda Unida? Pues son buenas, pues como tengo con todas las, digamos, todas las organizaciones, pero no tienen que ver con el ayuntamiento. Es decir, yo creo que eso es así como surgió esta candidatura y así va a seguir. Las decisiones se toman en el ayuntamiento, no las toman ni los grupos ni los partidos fuera del ayuntamiento. Eso tiene que quedar muy claro. Los ayuntamientos del cambio, la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid, provocaron una ola de entusiasmo. Está siendo duro, Carmena. Bueno, gobernar más que duro es complejo, ¿no? Yo creo que gobernar significa que hay que sortear dificultades, que hay que diseñar rutas y que hay que reflexionar mucho. Y luego pues hay que hacer una cosa muy bonita, que es saber pactar, dialogar, escuchar, reflexionar. Eso es gobernar. Incluso con Montoro. Naturalmente que sí, claro, por supuesto que sí. ¿Me va a responder la alcaldesa la pregunta del millón? ¿Va a repetir Manuela Carmena como candidata? No, eso ya he dicho yo que no es el momento de decirlo. Ahora es el momento, estamos precisamente gobernando. Yo he tratado de explicar que gobernar, bueno, significa todo esto, ¿no? Es decir, sortear dificultades para conseguir los objetivos estratégicos y no es bueno ponerse a hablar en el futuro. Vivimos en el presente. Pero querría saber cómo ha elaborado la alcaldesa su experiencia, que ya decimos que no es fácil, gobernar no es fácil. Y el ayuntamiento de una capital como Madrid, menos todavía. Ella dijo muchas veces al principio, no voy a repetir. Luego le ha cogido gusto a esto de organizar un equipo tan complejo, tan variopinto. En fin, a mitad de legislatura, ¿cómo está la reflexión personal de Carmena? Pues mira, en ese sentido está que me he dado cuenta que no debo hablar sobre el futuro, porque yo con espontaneidad, pues cuando me preguntaban, decía opiniones sobre el futuro y me di cuenta que estar hablando del futuro hace que se nos olvide que lo importante es el presente y entonces por eso quiero centrarme en el presente. Alcaldesa, le agradezco que haya venido a la SER. Quedamos en el futuro, ¿eh? Por supuesto, en el futuro y siempre encantada de estar aquí con vosotros, de verdad. Buenos días.